bienvenidos a un nuevo video, espero estén muy bien y hoy les voy a contar un poco de mi experiencia en el parto natural y contarle un poco de la historia de Kilian, qué enfermedad padeció a los 3 días de nacido y por qué estuvimos 17 días en UCI. El 14 de abril del 2019 por la noche se me antojó comer salchichas fritas con aderezo y las preparé y me las comí. De ahí me fui a dormir. El 15 de abril del 2019 por la madrugada alrededor de las 3 de la mañana me empezaron ciertos cólicos, a lo cual yo pensé que era porque había comido salchichas fritas y aderezo. Entonces me intenté volver a dormir pero no pude dormir. Alrededor de las 4:30 me dio ganas de ir al baño a hacer pipí y fui al baño, pero sentí que no había podido retener el pipí, pero pensé que había sido nada más eso, porque hasta donde me habían contado, cuando se te rompe la fuente es como que mucha agua y no había sido así. Yo me encontraba solita porque mi esposo estaba trabajando y mi mamá no se había quedado conmigo porque una semana antes habíamos ido a mi último chequeo y el doctor me dijo que mi fecha probable de parto iba a ser el 24 de abril. Entonces nos confiamos en esa parte. Yo me quedé sola, decía pues todavía faltan días, vamos a esperar. Alrededor de las 5:30 los dolores empezaron a ser un poco más fuertes. Le hablé a mi suegra que me acompañara al hospital de Pemex y sí, fuimos. Entonces al momento de llegar me hacen el tacto, que sí es algo muy vergonzoso, y el doctor me dice que ya tenía 1 centímetro de dilatación, por lo cual me iban a hacer el papeleo para mandarme a Ciudad Pemex, que es donde me iban a atender. Aún yo en ese momento yo le decía al doctor que quería que fuera cesárea, entonces él me dijo que muy probablemente me pudieran hacer una cesárea ya. Entonces hacen el papeleo y en lo que hacen el papeleo hablo a mi mamá para que fuera quien me acompañara. Y sí, alrededor de las 7 de la mañana ya estábamos en Ciudad Pemex, donde el doctor en turno llegó, me puso los monitores en la panza para escuchar cómo estaba el bebé y demás, pero ya los dolores eran muy fuertes, en especial en la parte de la cintura, pues ya sentía mucho dolor. Alrededor de las 8 de la mañana llega la doctora, la ginecóloga que me iba a atender, y al momento de hacerme el tacto me dice que el bebé pues ya estaba a punto de nacer, que ya estaba todo listo y que me tenían que mandar a sala de expulsión. Y hasta el último momento yo seguí pidiendo cesárea, pero me dijo la doctora, no hija, ya el bebé está por nacer y va a ser parto natural. La verdad sí tenía mucho miedo porque pues no aguanto mucho el dolor y pues tenía miedo de que yo no pudiera saber reaccionar, pero no, gracias a Dios estaba conmigo. Y sí, me llevan a la sala de expulsión y ya eran muchos los dolores de las contracciones muy seguidas y sí, un dolor muy fuerte. Llega el anestesiólogo y me dice que si quería la epidural. Desconocía un poco del tema de la epidural, pero yo pensé que la epidural era de que te la ponían y se te quitaba el dolor hasta que el bebé nacía, o sea, ya no sentías más dolor, pero no. La epidural solamente su efecto dura de 40 minutos a 1 hora, a lo mucho. Pero pues aún así decidí que me la pusieran porque sí, era un dolor muy fuerte y el doctor me dijo que normalmente cuando son varones los dolores son muy fuertes y en especial en la parte de la cadera. Entonces me ponen la epidural, ya para eso eran las 8 de la mañana y alrededor de los 40 minutos empezaron otra vez las contracciones y ya la doctora me dijo que era momento del parto. Y sí, empecé con el labor de parto, la doctora estaba muy pendiente de mí, ella me iba explicando qué iba a hacer, cómo lo iba a hacer. Y sí, alrededor de las 9 de la mañana empezó a ser los dolores más fuertes y hacia abajo. Y Kilian nace 9:15 de la mañana, midiendo 53 centímetros, pesando 3,7 kilos, con buena calificación de Apgar, que es donde califica en la tonalidad de la piel, el llanto y demás cosas. Entonces ya al momento de que lo ven, me lo pasan y fue el encuentro más hermoso que pude tener con mi bebé, el conocerlo. Y sí, enamorada de mi hijo al momento de nacer, todo bien. Y nos mandan de ahí, ya que lo limpian y demás, nos mandan al área de recuperación, donde las enfermeras me lo entregan ya vestido y demás, y ya me explican cómo darle pecho y entre otras cosas. Y sí, al poco tiempo, ya que nos había pasado el dolor y ya estábamos más tranquilos, nos mandan a nuestra habitación y ahí estaba mi mamá y ella era la que se iba a quedar conmigo. Entonces le pedí que fuera a la casa a comer, a descansar, para que mi suegra se quedara mientras y ella fuera a su casa. Y se va mi mamá a su casa, se me quedó con mi suegra, llegan las enfermeras y nos explican que había que darle el primer baño al bebé
y ya mi suegra se fue con ellas para que le enseñaran cómo iba a bañar al bebé. Por la noche mi mamá se queda conmigo. Kylian sí estaba un poco lloroncito, pero las enfermeras me explicaban que pues era como apenas estaba bajando la leche materna, pues iba a costar un poquito más. Ya me enseñaron cómo darle masajes a los senos para que la leche bajara y demás. Y pasamos. Al día 16 de abril nos dan de alta, porque había sido un parto natural, entonces nos dan de alta. Y al momento de ir a la primera vacuna que le ponen, me dicen que se le iban a poner, pero que el niño aún no está dado de alta en el seguro, porque debe haber sido en Ciudad del Carmen donde le den de alta, porque es donde su papá trabaja. Entonces, esta fue mi experiencia con el parto natural. Puedo decir que sí duele, pero la recuperación es mucho más rápida. Y bueno, nosotros también, nuestros planes habían sido diferentes a los de Dios, no sabíamos lo que estábamos por vivir. Kylian es de origen irlandés, significa pequeño guerrero, y Gadiel es de origen hebreo y significa ungido de Dios. Ya el 16 por la tarde mi esposo regresaba de su trabajo y ya él llega y pues empezamos a notar que Kylian estaba muy lloroncito, pero pues pensamos que era parte de lo del pecho y pues que nos había tocado un bebé lloroncito. Pero mi esposo prefiere siempre prevenir y sacó ese día una cita con el pediatra, el doctor San Román. Nos la dan para el día 17 por la tarde, llegamos al día 17 y por la tarde vamos a la consulta con el pediatra, y al momento del doctor hacerle la revisión al bebé y demás, él nos dice que nota cierta pigmentación amarillenta en el bebé. Entonces nos pide que le hagamos un estudio de bilirrubina. Para ese entonces ya era Jueves Santo, o sea el día 18, ya era Jueves Santo y fue muy complicado encontrar un químico que nos hiciera los estudios, pero encontramos a la doctora o la química que está en el parque. Ella le hace los estudios a Kylian y sí fue difícil ver que tenía que sajar al bebé para poder encontrarle sus venitas y extraer sangre. Me dice que por alrededor de las 3 o 4 de la tarde me iba a mandar los resultados. Y sí, alrededor de las 4 de la tarde la doctora me envía los resultados. Se los reenvió a mi esposo, que ya estaba con el pediatra esperando los resultados. Y me habla mi esposo y me dice que nos alistemos porque nos teníamos que ir a Villahermosa de urgencias. Al llegar a casa mi esposo me explica que el doctor le dijo que Kylian ya tenía 26 miligramos de bilirrubina en sangre. Hasta donde nos explicaron los doctores, el máximo permitido donde no causa daño es de 12 a 17 miligramos en sangre, pero Kylian ya había rebasado ese límite. Antes de irnos al hospital y en lo que alistábamos las cosas, porque yo pensé, y mi esposo me decía, es que tú te vas a quedar con el bebé, entonces tú vas a estar adentro con el bebé, yo voy a estar afuera pendiente de ustedes, lleva ropa para ti. Y sí, alisté ropa del bebé y ropa para mí y ropa para mi esposo, pero más que nada pensando en que yo me iba a quedar con el bebé. Antes de irnos, mi esposo empezó a tocar puertas, a hablarle a sus jefes, por así decirlo, allá en Ciudad del Carmen, para que le pudieran ayudar a dar de alta a Kylian, porque no estaba dado de alta en el seguro médico y pues era vacaciones. Empezó a llamar y encontró a una buena persona que Dios nos mandó, y esa persona, aún estando en sus vacaciones, empezó a moverse para que le dieran de alta a Kylian en el seguro. Al momento de llegar a Villahermosa al hospital, nos dice la trabajadora social que Kylian aún no estaba dado de alta, por lo cual mi esposo tenía que firmar un voucher donde él se hacía responsable de todos los gastos que el niño generara mientras él aún no estaba dado de alta. Nosotros íbamos a correr con esos gastos. Nosotros queríamos que atendieran al bebé, lo firmamos y en eso nos tocó el neonatólogo en turno, el doctor Bote. Al momento de revisar el bebé nos dice que sí, que el niño ya tiene bilirrubinas, ya se empezaba a ver más amarillo, la verdad. La parte blanca de sus ojos ya era amarilla. No voy a olvidar la escena de estar en urgencias, acostar a mi hijo en una cama, ya verlo amarillo y ver su cara viéndome, diciéndome que como que algo está pasando. Entonces empezó un poco el camino o el desierto, que no sabíamos cómo iba a terminar. Nosotros con la idea de que íbamos a estar ahí un par de días. Y sí, me dicen que teníamos que ir al área de USIN, que es la unidad de cuidados intensivos neonatales. Y al momento de llegar ahí, yo pensé que me iba a quedar con el bebé y no. Las enfermeras me explican que tenía que desvestirlo, dejarlo solamente en pañales, porque ahí solo pueden estar en pañales, y por lo que él iba a pasar, que eran fototerapias, que son lámparas con color azul, que son lo que queman la pigmentación amarilla. Al momento de decirme que tenía que entregar al bebé, fue un momento muy difícil,
porque como había contado en mi video pasado, te preparas para la llegada del bebé, pero nunca te preparas para llevarlo a un hospital. Y tardé alrededor de 2 horas en poder entregar al bebé, y eso porque hablaron a mi esposo que entrara para ayudarme, y fue la manera en que yo entregué al bebé, porque yo estaba muy preocupada, porque yo les decía a las enfermeras, es que él llora mucho, es que le gusta estar tomando pecho cada rato, ¿cómo le van a hacer? Entonces fue un momento muy difícil que aún me cuesta, o sea, contarlo al momento de recordarlo, porque exactamente hoy miro atrás, 3 años atrás, y estábamos pasando por todos estos sucesos. Y bueno, entrego al bebé, nos retiramos del área de UCIN, la enfermera nos dice que dejemos un número para que ellos se comuniquen con nosotros por cualquier cosa, pero que si nos queríamos ir a nuestra casa nos fuéramos, porque hoy o esa noche iban a trabajar con el bebé. Para eso el área de UCIN estaba totalmente vacía, el único bebé que había ahí era Kilian. Entonces mi esposo me dice que nos regresáramos a Macuspana porque viniéramos a buscar papeles y demás que nos podían pedir. Y sí, nos regresamos a Macuspana. Y pues fue una noche muy difícil, una noche súper, súper triste, porque yo veía las cosas de mi hijo, su cuna, todo lo que estaba listo de su espera, y él no estaba. Entonces fue un momento que nos costó dormir, literal amanecimos y nos fuimos a Villahermosa. Los horarios de visita de Kilian eran de 10 a 10 y media y de 5 a 5 y media. Pues éramos ajenos a esta situación, y pues me dice que pasara yo primero, porque pensamos que nada más dejaban entrar un papá. Entonces yo soy la que entro en el horario de 10, y al momento de entrar, vaya sorpresa ver a mi hijo con muchas máquinas, pegado a muchas máquinas que tienen un cierto sonido que te aterra, verle su cuerpo todo lleno de cosas en el pecho, sus manos, inclusive sus pies, ver que ya tenía marcas como que le habían sacado sangre, y en lámparas, 3 lámparas exactamente, que le daban calor y demás para quemar esa pigmentación. Y el doctor en ese momento me explica que el último análisis que le hicieron al momento de llegar, Kilian tenía 37 miligramos de bilirrubina, que ya era un nivel muy alto, donde ellos ya creían que había un daño en el niño, porque fue el nivel más alto que llegó. Entonces que muy probablemente ya habían daños en Kilian. La visita fue de media hora, no duré la media hora, me salí y llegué con mi esposo y me puse a llorar de ver la escena tan difícil que estaba pasando mi hijo, el pensar que él estaba pasando dolor. Y ahí empezamos los 17 días más difíciles de nuestra vida. Kilian, con fototerapias, a las horas nos hablan porque el niño no bajaba los niveles de bilirrubina, y nos explican que tenían que hacerle un exsanguíneo, que es algo muy invasivo en recién nacidos, porque es sacar la sangre del bebé y poner sangre nueva. Se corren muchos riesgos, incluso que el bebé muera en el procedimiento. Nos hacen firmar un permiso y lo hacemos, y nos avisan cuando empieza el procedimiento, nos avisan cuando termina, y nos dicen que salió todo muy bien, gracias a Dios. A las 12 horas aproximadas nos avisan que el niño había convulsionado. Posterior a eso, los doctores nos explican que muy posiblemente había sido por la adaptación de la sangre, y que temían de que el niño fuera a rechazar la sangre y que por eso estuviera convulsionando. Gracias a Dios, Kilian acepta la sangre. De ahí Kilian presentó apneas, que es dejar de respirar. A Kilian lo tuvieron que intubar. Estuvo intubado como 5 días, donde literal estaba dependiendo de un respirador artificial. Los doctores nos dijeron que a como Kilian podía empezar a respirar solo de manera natural, a como Kilian iba a depender de esa máquina para siempre. Entonces ese era el riesgo que ahora se estaba corriendo, aparte de estar luchando con las bilirrubinas, donde diario le sacaban sangre, le hacían estudios para ver cómo iba evolucionando. Gracias a Dios, Kilian estuvo 5 días intubados, de ahí fue pasando de fases y terminó en las puntitas normales, como cuando te ponen oxígeno. Para eso ya mi esposo tenía un compromiso en la Ciudad de México de ir a hacer unos trámites con su hija. Él no se quería ir, pero yo le dije que fuera porque eran trámites importantes, y que si algo pasaba, pues él iba a saber cómo reaccionar. Él se va, mi mamá viene conmigo, se queda en el hospital. Estamos día y noche del hospital, ahí estábamos 24 horas. Dormíamos en las bancas que están en urgencias, ahí dormíamos mi esposo y yo. Entonces mi mamá viene y pues teníamos que estar en la misma situación. Al momento que mi esposo se va, Kilian se descompensa totalmente.
y los doctores me explicaban que pues Kylian era un caso grave crítico donde le tenían que inyectar ciertas cosas para poderlo literal tener vivo. Entonces yo le aviso a mi esposo, le doy la noticia, él estando en la Ciudad de México me vuelve a marcar y me dice que había que entregar al niño a Dios. Fue un momento muy difícil donde incluso me enojé con él porque cómo era posible que él me pidiera que yo hiciera algo así. Y él me dice que él ya lo había hecho porque él no quería que el bebé estuviera sufriendo, porque el niño estaba sufriendo, y me dijo que tenía que hacerlo. Fue un momento donde luché contra mí como mamá, como ese sentimiento de ser mamá. Me aislé un poco de todos y pues llegó un grado que dije que acepté lo que estaba pasando y dije, es cierto, Dios nos mandó a este bebé, pero Dios también se lo puede llevar. Y yo le pedí a Dios en mi oración que si era su voluntad llevárselo, que se lo llevara para que no sufriera, pero que si era su voluntad dejárnoslo, que Kylian estuviera bien, que fuera un niño sano, que no quedara con secuelas, porque ya los doctores nos decían que Kylian muy probablemente tenía todas las secuelas habidas y por haber. Entrego al bebé y pues Kylian era un caso de que entrabas y estaba bien, salías y volvías a regresar y ya estaba mal, te avisaban de esto, te avisaban del otro, nos pedían medicamentos, nos pedían algunas cosas que el niño estaba usando. Regresa mi esposo de México y bueno, estábamos pasando por un momento muy difícil cuando uno de los doctores, porque sí lo voy a recalcar, son un poco duros en sus dictámenes, un doctor nos dice que Kylian tenía solo 2 probabilidades. Una, morir, y la otra era que muy probablemente el niño iba a quedar en estado vegetal, que es lo que nosotros conocemos, pero es lo que no tienen movimientos, no se mueve, nada. Entonces ellos nos decían que esas 2 probabilidades habían. La verdad, para ese entonces nuestra iglesia, desde que Kylian entra al hospital, nuestra iglesia, la iglesia de mi mamá, la iglesia donde vivían mis abuelitos y muchas iglesias más estaban orando por la vida de Kylian, que estaba pasando por un momento muy difícil. Les agradezco eternamente a todas las personas que oraron por mi hijo. También en el transcurso que estuvimos en el hospital conocimos una familia de un doctor que estaba ahí ya jubilado, pero estaba crítico, el doctor estaba enfermo. Ellos eran de otra religión muy diferente a la de nosotros, pero yo siempre he respetado las religiones. E incluso en una plática ellos nos preguntan qué estábamos pasando, le contamos lo que estaba pasando con el bebé y ellos eran de los cuando hacían sus oraciones para su familiar, incluían a mi hijo en sus oraciones también. Y ahí Kylian pasó muchas cosas, empeoraba, mejoraba un poco, hasta que una doctora nos dice que si nosotros teníamos algún pastor o algún sacerdote que lo habláramos para que viniera a orar por el bebé. Y así lo hicimos, hablamos a nuestro pastor. En ese momento tenía lastimado uno de sus pies y con muletas fue al hospital a orar por el bebé y de ahí empezamos a ver ciertos cambios. Para eso llegó la doctora Marixa. Fue un ángel enviado de Dios porque así lo creo. Ella nos preguntaba dónde nos quedamos y pues le contamos que éramos de Macuspana, que nos quedábamos a dormir en las bancas del hospital y que en algunas ocasiones pues nos dormíamos en el coche. Entonces ella me ve y me dice que yo estaba muy hinchada de mis pies. Pues le expliqué que había tenido un parto natural pero que no tenía reposo. La doctora manda a pedir que me acondicionen uno de los cuartos que había ahí, una cama para que me quedara. Habla con su jefa y la jefa autoriza hacer sus pies y sí, estuve ahí un momento, de ahí pues salí y agradecí que me habían dado ese espacio. De ahí alrededor de los 10 días los doctores nos dicen y nos explican que Kylian ya había disminuido los niveles de bilirrubina, que el exsanguíneo había funcionado bien, pero que a Kylian le habían hecho unos estudios y ahora había adquirido una bacteria que nos explican ellos que es una bacteria mortal para los recién nacidos porque llega a tocar partes del cerebro y hace daños, hace estrago en los bebés o incluso se mueren. Y nos explican que tenían que ponerle un esquema de antibióticos muy fuertes. Para eso a Kylian ya se le había caído su cordón umbilical de una manera natural, se secó y se cayó. Y sus venas estaban muy sensibles de tantas cosas que el niño había pasado. Y nos explican que teníamos que autorizar el ponerle un catéter central en el cuello a Kylian porque los medicamentos eran fuertes y sus venas no iban a resistir. También nos explican que era un procedimiento muy invasivo, también firmamos autorización para eso y le ponen el catéter a Kylian. Y dentro de esos 10 días la doctora Marixa era la que llegaba a su turno y le ponía gorritos tejidos a los demás niños porque ya habían más niños, ya que había pasado lo grave de Kylian, empezaron a llegar más niños y a todos los niños la doctora le ponía un gorrito tejido en su turno.
Incluso las enfermeras le hicieron un letrero a Kylian con su nombre, entonces estaban muy al pendiente de Kylian, eran muy atentas con él. Entonces ese día la doctora me dice que iban a intentar levantar el ayuno porque desde que Kylian ingresa, Kylian estaba en ayuno. En ese momento la doctora me dice que iban a hacer la prueba de ver si Kylian todavía tenía el reflejo de succión, que es el de tomar el pecho. Lo levanta la doctora desde la camita donde él estaba y sí, me lo pasa, lo pega a mi pecho y sí, Kylian aún tenía el reflejo de succión, gracias a Dios. Entonces me dice que yo tenía que estar entrando cada 3 horas a darle pecho y así lo empecé a hacer. Cada 3 horas yo llegaba. Mi esposo y yo decidimos rentar un cuarto frente al hospital porque ya la verdad ya eran días muy cansados de estar ahí. Llegó un momento en lo que el niño estaba viviendo eso, nosotros llegó un momento de incertidumbre, de tristeza, estábamos desesperados, ya queríamos irnos, no sabíamos cómo íbamos a salir de ahí, pues los doctores nos decían que ya habían daños en el niño. Le agradezco a mi esposo que fue mi pilar, él aunque pasamos momentos muy difíciles, él se hacía el fuerte y me ayudaba, me sostenía en esos momentos. Agradezco a todas las iglesias que oraron por Kylian, a los hermanos de las iglesias que llegaban a visitarnos, que nos hablaban y hacían una oración con nosotros, a mis tías que llegaron, a mi mamá, a mi suegra, que ellas estuvieron al pie del cañón también con nosotros, llegaban a vernos, nos llevaban comida, estaban pendientes de nosotros. Gracias a ellos también. Agradezco a nuestros compadres Medardo y Vicky, que fueron los amigos que cuando se enteraban que Kylian estaba mal, que estaba empeorando o cualquier situación, ellos viajaban desde Macuspana a Villahermosa a vernos, pasaban un rato con nosotros y así estuvieron en muchas ocasiones. Mil gracias, estoy eternamente agradecido con todos ellos. Y pues son las amistades que cuando estás pasando momentos difíciles te reconfortan. Amistades de mi esposo que le marcaban, que le mandaban mensajes de oración, de ánimo. Y así pasamos casi 7 días más con lo que el Kylian estaba en el esquema. Gracias a Dios llega el día 15, los doctores nos dicen que ya Kylian estaba mejorando, que estaban haciendo análisis diarios, que la bilirrubina ya había disminuido, solo estaban aplicando el esquema de antibióticos para la E. coli. Y uno de los doctores nos explica que al grado que Kylian llega a los 37 miligramos de bilirrubina, muy probablemente Kylian ya había perdido la audición, porque las personas que saben de este tema saben que lo primero que se va en esta enfermedad es la audición y que posiblemente ya habían daños neurológicos, o sea, en la cabecita del niño. Pero nosotros, confiando en Dios de que eso no iba a pasar, siempre orábamos por Kylian y cada vez que nos daban un mal diagnóstico, un diagnóstico malo, nosotros cancelábamos en el nombre de Dios esa parte. Y una doctora por la tarde nos dice que pues el niño estaba muy rígido, que no tenía movimientos. En eso Kylian empezó a moverse. En lo que la doctora nos decía que Kylian no tenía movimientos, Kylian empezó a levantar su cabeza, a moverse. Y bueno, ella nos decía que era un reflejo, pero nosotros estábamos creyendo que era Dios el que estaba orando en la vida de Kylian. Al día 16 por la tarde las enfermeras, porque había una enfermera que fue muy cariñosa con Kylian y ella era la que siempre me inyectaba esperanza, que siempre que yo llegaba y mientras daba pecho al bebé, ella llegaba a platicar conmigo y me decía que confiara en Dios, que todo iba a salir bien y demás. Me dice que muy probablemente al día siguiente le iban a dar de alta a Kylian. Entonces sí, en la visita de la tarde, cuando entramos, la doctora nos dice que al día siguiente Kylian iba a ser dado de alta, que ya era el último día del antibiótico. Y sí, llega el día 17 y ya me dicen que a mediodía lo iban a entregar. Cuando llegamos a la visita, las enfermeras me preguntaron si quería que lo bañara. Yo le dije que no lo bañaran, que así me lo quería llevar. Y bueno, ya al momento de salir y demás, nos dan las recomendaciones. Los doctores nos decían que muy probablemente Kylian ya tenía daños neurológicos a nivel de la cabecita, pero bueno, Dios había hecho la obra en Kylian y así lo creemos. Y Kylian sale muy delgadito de UCIN, después de 3 kilos 700 salió alrededor de 2 kilos, muy delgadito, pero pues victorioso de haber salido de todo eso, gracias a Dios. Los doctores ya al momento de salir nos dicen que pues muy probablemente Kylian iba a estar rígido, que no iba a tener movimientos, pero no. Gracias a Dios Kylian se empezó a desarrollar de una manera natural, normal, como cualquier otro niño, sus movimientos, balbuceaba y demás. Actualmente Kylian está llevando su control con el neuropediatra, el doctor Ovidio, en la ciudad de Villahermosa. También lleva su control. Y también lleva su control
por el hospital de Pemex en la Ciudad de México, pero desde que estuvo la pandemia hace 2 años, Kilian no ha podido ir a citas, pero el doctor Ovidio ha sido el que lleva el control. Cuando fuimos a consulta con él, el doctor nos dice que había que hacerle una resonancia magnética a nivel de su cabeza para ver si había algún daño, y había que hacerle un potencial auditivo evocado, que es la audición, para ver cómo Kilian escuchaba, si estaba bien, si no había perdido la audición. Gracias a Dios, ambos estudios salió bien. Kilian no tiene ningún daño neurológico y su audición está excelente. Kilian ha pasado también por electroencefalogramas para ver lo de la convulsión que él presentó, pero gracias a Dios todos sus estudios salen normales. Los doctores nos han explicado que fue la adaptación de la sangre lo que hizo la convulsión. Él no va a padecer convulsiones. Y bueno, Kilian se ha desarrollado de una manera normal. Hemos ido de victoria en victoria con él, gracias a Dios, porque todos sus estudios salen bien. El dictamen actual de Kilian es que está clínicamente sano y lo único que él está presentando es un retraso en su motricidad, que es lo que él no camina solo. Si lo agarras de la mano, él camina, pero solito aún no. Y un poco en su lenguaje. Él habla, pero no tiene la cantidad de palabras o la fluidez que debería tener a su edad. Entonces está en lo de motricidad, que es el caminar, y en su lenguaje. El doctor nos dice que es algo que con el tiempo y con ayuda, terapias, Kilian va a ir superando. Él ha ido a estimulación temprana, incluso fue a una escuela particular donde le daban estimulación temprana, también estuvo yendo a rehabilitación. Actualmente Kilian va a sesiones de equinoterapia, que en videos posteriores les voy a ir mostrando lo que es la equinoterapia, que la ha hecho muy bien, gracias a Dios. La parte difícil de que hemos pasado con él no es tanto los estudios, sino que el ver a nuestro hijo cuando ve a otros niños correr, cuando ve a otros niños caminar, el ver su desesperación por el hacer esa parte es algo muy difícil con lo que hemos estado viviendo. Siempre que vemos algo así en Kilian, siempre le decimos que pronto él lo va a hacer, porque cuando Dios hace las cosas, las hace perfectas. Entonces nosotros creemos fielmente de que pronto Kilian va a caminar. Entonces esa es una parte difícil. Igual hemos lidiado con personas que nos han hecho comentarios feos. Bueno, personal me han hecho comentarios feos sobre el que aún no camine. Pero pues he ido lidiando con eso. Mi esposo me dice que hay que aprender a lidiar con esas personas. Y pues sí, ha sido difícil, pero aquí vamos. Gracias a Dios Kilian está sano. Nos dicen los doctores que no hay ningún problema en la parte cognitiva, ni en la inteligencia, ni nada, que él va a ser un niño normal. Simplemente estamos esperando que él camine y esperamos en Dios, creemos en Dios que así va a ser, que pronto Kilian va a caminar. Y ante todo dictamen, porque siempre los doctores nos dijeron que era muy difícil que Kilian se desarrollara normal, pues Kilian ha demostrado que no es difícil, que él tiene un Dios de lo imposible, porque él se ha ido desarrollando de manera natural, de manera normal como cualquier otro. Simplemente nos tocó una plantita que está creciendo a su tiempo, a su ritmo, y lo vamos a apoyar. Dios nos ha proveído lo económico para apoyar a nuestro hijo y aquí vamos. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero les guste mucho y si es así, que me regales tu bonito like. No olvides suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando haya un video nuevo en el canal.